tal, compañeros y compañeras? Bonito día. Soy José Garibay, tal vez me conozcan. Estamos juntos en algunas clases. De hecho, no sé con cuántos grupos comparto clase, pero soy José Garibay, mucho gusto. El día de hoy voy a estar trabajando con Valeria Ruiz y María Quintero. Saluden, chicas. Hola chicos, soy Vale. Hola, yo soy María. Y pues sí, les traemos este podcast, tratamos de hacer algo distinto. Vamos a estar hablando sobre juegos y espectáculos de la antigua Roma. Muy interesante el tema. Entonces, para no desperdiciar mucho tiempo, vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar con el tema de espectáculos. ¿Quién quisiera comenzar, chicas? Yo te voy a tomar la palabra, José, y voy a hacer una pequeña introducción sobre los espectáculos de Roma. Bueno, pues los grandes espectáculos eran las principales formas de entretenimiento en la antigua Roma. Podemos encontrar 6 grandes tipos de espectáculos en la etapa imperial. Voy a decir ahorita su nombre en latín y después los vamos a decir en español. Son Ludus Circensis, Ludus Caenici, Certamina Acelarum, Munera Gladiatorium y Naumachiae. Todos estos juegos eran gratuitos, pues los consideraban un derecho, no un lujo. Y ahora no sé quién quiera hablarnos un poquito sobre alguno de los juegos. Sí, pues bueno, antes de que nos pongamos a hablar sobre ellos, creo que es muy relevante comentar que el famoso dicho, dudo que ninguno de nosotros no haya escuchado, el de pan y circo para el pueblo, ¿no? Tiene sus orígenes desde esos tiempos. De hecho, como vimos en la clase pasada, en realidad algunos historiadores como que debaten si estos espectáculos comienzan con Tarquino Prisco, y estamos hablando de todavía la era monárquica de Roma. Pero pues sí, o sea, se dice que era pan y circo para el pueblo porque, bueno, recordemos que en esos tiempos existía una gran pobreza, ¿no? Entonces, también como estamos hablando ya de la primera forma de la república en gran escala, pues ya había como que este juego político, ¿no? Así de tratar de influenciar a las masas. Roma tuvo muchísimas broncas económicas y muchas crisis, y pues la pobreza abundaba. Entonces, como contexto, pues les voy avisando que, bueno, este tipo de eventos a gran escala se hacían también para distraer a las masas, para darles algo más en qué pensar, que no fueran el hambre y la miseria en la que vivían. Entonces, pues sí, como muy bien comenta Valeria, eran juegos públicos gratis, se le daba pan literalmente al pueblo para que tuvieran algo que comer durante los juegos. Entonces, sí, pudiéramos empezar a comentar sobre los detalles. Claro, ahorita que tú mencionas un poco sobre el origen, yo quiero comenzar entonces con los espectáculos de gladiadores que tienen origen etrusco. O sea, como ya vimos en clase, viene de muy, muy atrás. Y muy antiguo, todavía más antiguos que los romanos. Sí, claro. Entonces, este tipo de espectáculo de gladiadores era presentado en un anfiteatro, que ahorita María nos va a mencionar lo que es un anfiteatro. Y mientras yo quiero comentar que este fue uno de los eventos más populares entre los romanos. María. Sí, bueno, los espectáculos se daban en 3 lugares. Estaba el teatro, el anfiteatro y el circo. En este caso, el anfiteatro eran 2 teatros unidos y tenían 3 zonas básicamente. Estaba el subterráneo, que era como tipo el backstage de los gladiadores, por ejemplo. Era donde tenían otro espectáculo, era la lucha de animales salvajes. Ahí guardan a los animales, y tipo bodega también. Luego estaba la arena, que era el óvalo central del anfiteatro, donde se daba el espectáculo. Y estaba la cavea, que eran las gradas divididas en clases. Y pues obviamente, entre más cerca estabas de la arena, pues más dinero tenías. Claro, y pues bueno, también eso da mucho que hablar, ¿no? Sobre, primero que nada,
y es impresionante cómo estos anfiteatros eran grandes obras arquitectónicas, ¿no? Ya después de 2000 años ahí siguen pues en pie, y pues eso da mucho de qué hablar conforme a lo que era la ingeniería civil de los romanos. Y también, bueno, yo quisiera comentar que, bueno, los gladiadores en su mayoría eran esclavos, aunque, bueno, entre más avanzamos en la historia de Roma, no necesariamente tenían que ser romanos. Había quienes entraban al espectáculo nada más para hacer el show, y porque, bueno, como vimos en clase también, los ganadores se les apremiaba con dinero, con estatus, y también porque podían, se podía escribir sobre ellos. Entonces, sí, muy, muy interesante sobre los gladiadores. También sobre los animales, sobre las bestias, no sé si nos podrías comentar un poco, ¿vale? Sí, claro, pues donde se ponían adentraban a bestias, se llamaban bestiarios. Esos bestiarios eran de los espectáculos más violentos que había, sino de hecho el más violento. Consistía más que nada en cacerías de fieras, en las que muchas veces el esclavo era lanzado a la arena, sí, sin piedad, y era devorado por todas estas. Muy interesante, porque bueno, también ahí les voy a arrojar otro fact. Una de las cosas más impresionantes sobre los bestiarios es que, bueno, recordemos que al final de su historia, sobre todo ya en la época imperial de Roma, pues se expandieron mucho, ¿no? En el Mediterráneo, en el norte de África, perdón, en parte incluso de Asia Menor, y obviamente Europa. Entonces, bueno, entre más expandían los romanos, pues obviamente tenían contacto con distintos climas, con distintas zonas geográficas en donde encontraban estas bestias, ¿no? Entonces también como forma de un flex, como de presumir y de impresionar más al pueblo, pues traían estas criaturas, ¿no? Así, para que las combatieran los gladiadores. Entonces, pues eso también es muy interesante. Yo, antes de continuar, quiero mencionar que, para empezar, todos estos espectáculos consistían más que nada en la muerte. Entonces, la verdad, creo que nos deja mucho para pensar que, pues bueno, pues es muy interesante que su principal forma de entretenimiento era viendo morir a alguien, ¿no? Y a lo mejor es fácil juzgar, ¿no? Porque, bueno, decir, ¡ay, qué salvajes los romanos!, ¿no? Y de hecho, bueno, también a lo mejor sí podemos decir canijos romanos, ¿no? Porque decían, no, los bárbaros son unos salvajes, pero pues en realidad estos juegos, si son algo, son extremadamente salvajes y sanguinarios, ¿no? Pero bueno, sí. Recordemos que eran tiempos muy distintos. Si te tocaba nacer en esos tiempos, lo más probable es que ibas a nacer como una persona pobre. En esos tiempos no existía algo como la lucha de, bueno, no, sí había lucha de clases, pero no había una clase media. Entonces, sí, lo más probable es que ibas a nacer pobre o un esclavo. Sí, claro. Bueno, María. Sí, algo que a mí, hizo como volar mucho mi imaginación, es que, primero que nada, hay muchísima información, ¿no? No, es impresionante la cantidad de información que hay. Pero a mí algo que me llamó mucho la atención fue que en los espectáculos tenían un desfile inaugural por las calles de Roma que iba desde el Capitolio hasta el Circo Máximo. Y pues yo nada más me puedo imaginar como la monstruosidad que era, la cantidad de gente, era como, lo daban todo por esos espectáculos, y para mí es como loquísimo. Sí, y ahorita que tú mencionas el Circo Máximo, quiero mencionar que el Ludi Circensis o los Juegos Circenses se daban precisamente en este lugar. El circo era un recinto alargado con gradas para espectadores y pues tenía una gran capacidad para muchos espectadores, ¿verdad? Y básicamente los Juegos Circenses consistían en unos vehículos llamados vigas, y hagan de cuenta ustedes que eran como carreritas de carros con las vigas. Y pues como ya vimos, como ya hablamos, siempre terminaba en la muerte.
Sí, de hecho, algo que yo quisiera comentar, rapidísimo, es que, bueno, estamos hablando mucho desde el punto de vista del espectador de romano, ¿no? Pero también es importante recordar que las personas que organizaban estos eventos eran personas de un estatus social más alto o que eran parte de la política. Quienes organizaban estos eventos se llamaban editores. Los editores lo que intentaban era conseguir una oportunidad, porque organizar estos eventos también era una oportunidad de avanzar en la escalera política, de agarrar de obtener más poder y prestigio a sus casas o a sus nombres, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a regresar un poquito en el tiempo porque en los inicios, de nuevo, como recordamos, pues empezamos con Tarquino Prisco, ¿no? Entonces ya hay como que se empieza a formar estos editores y al principio eran muy sencillos, como muy bien mencionó Valeria, pues sí había lucha de gladiadores contra gladiadores, había de bestias contra bestias, pero con el paso de los siglos, esto empieza a evolucionar y a crecer de una manera tremenda, de tal manera en el que había mucho presupuesto, había grandes apuestas, a los romanos les gustaba muchísimo apostar, incluso si eras pobre, pues a lo mejor ahí tenías ahí, no sé, una monedita de plata o dos, y te tocaba pues, sacarte algo bueno, ¿no? Dentro de las apuestas. Pero yo creo que no sé si quisiera platicar eso porque creo que lo más interesante, y ya después pasamos a los juegos, es hablar sobre cómo al final, ya estamos hablando, ahora vamos a adelantarnos al tiempo del imperial, Julio César empieza como que esta iniciativa de que de inundar estos estadios, ¿no? Para simular batallas navales. Entonces, como tú muy bien mencionas, María, o sea, yo me imagino nada más era ahí un plebeyo promedio que la vez pasada que fue a uno de estos eventos, pues sí, en la arena luchaban gladiadores, ¿no? En suelo seco, pero de repente regresar y ver todo este lugar inundado, lleno de barcos y viendo a unos canijos gladiadores dándose en la torre en botes literalmente, pues ha de haber sido muy, muy impresionante. Claro, José, permíteme interrumpirte un poco para aclararle a todos nuestros compañeros que estos combates navales de los que hablas se llaman naumaquias. Sí, y bueno, yo, ay, no, es que podríamos hablar de este tema literalmente varias horas. Hasta ahorita me doy cuenta, pero quiero mencionar que, como dijiste, José, sí, les encantaban las apuestas. De hecho, uno de sus juegos era, pues, o sea, apostar. Sus juegos se basaban en apostar dinero, apostaban en espectáculos, pero también existían los juegos de echar cosas a la suerte, los juegos de dados, que eran los más populares. Existía uno que se llamaba el micatio, que era un tipo de piedra, papel o tijera. Les encantaban, pero la cosa es que estaba muy mal visto, porque era como que como una persona a lo mejor con un estatus muy alto, con mucho dinero, podía desperdiciar su tiempo en algo que no le traía nada bueno. Pero al mismo tiempo, una persona pobre podía apostar lo poco que tuviera y podía ganar mucho dinero y podía elevar su estatus. Entonces, claro, hay mucho que decir de los juegos. Hay, de hecho, muchos tableros de juegos encontrados y está muy interesante eso. Sí, es verdad. Ya nos pasamos del tiempo, ya nos dio los 15 minutos, espero que el profesor no se vaya a enojar con nosotros, pero yo creo que sí se vale la pena abordar un poquito más, unos 2-3 minutitos para hablar de los juegos. ¿Tú querías decir algo, Vale? Sí, chicos, es que quería decirles que todavía nos falta hablar sobre 3 tipos más de espectáculos. Entonces yo quisiera que María, por favor, nos contara un poquito sobre los teatros, sobre cómo eran los teatros, para yo después continuar con los espectáculos de artes escénicas. Sí, bueno, yo me enfoqué honestamente más en los juegos, pero algo que se recalcaba mucho en la información que consulté fue que obviamente eran mucho menos
relevantes que en Grecia, pero de hecho el telón que se usa en el teatro fue un invento romano. Ah, muy interesante, eso no lo sabía. Sí. Entonces, pues los espectáculos teatrales en Roma tuvieron una importancia notable debido a la influencia helenística griega que tenían. Claro. Y pues sobre todo después de la conquista de Tarento en el 272 a.C. También quería comentar que los espectáculos, bueno, las artes escénicas más importantes eran la tragedia y la comedia. Casi siempre todas estas obras eran improvisadas y las que se destacaban eran las escritas por Plauto y Terencio. Sí, totalmente una influencia griega, ¿no? Sí, eso sí, totalmente. La única diferencia que tiene con el teatro griego es que el romano es más que nada una media luna. Y el griego un círculo completo, como si fuera un anfiteatro. De hecho, una de las cosas con las que yo me topé investigando sobre este tema es que, así muy parecido en México, ¿no? Que también tenemos un buen de patrimonio pues histórico y bueno, no es como si lo arqueológico es la palabra que estoy buscando. Pasa lo mismo en Italia. Hay todavía muchos yacimientos romanos, arqueológicos, que todavía no pueden ser excavados en su totalidad porque están tristemente en lugares ya poblados, con obviamente arquitectura y infraestructura moderna. Pero pues sí, entre las cosas que se encuentran muy seguido son estos anfiteatros que Valeria muy bien menciona, pues eran como una media luna. Sí, también cabe destacar que pues estaban las competencias atléticas, que más que nada pues eran muy parecidas otra vez a las griegas, a los Juegos Olímpicos griegos. Contaba con varias modalidades que en latín son quinquertium y lampa de dromia. Y también había otro que era como boxeo. Yo creo que para terminar con los espectáculos de Roma, no sé si ya mencionamos los Juegos Circenses, chicos. No, me parece que no. ¿No? Pues los Juegos Circenses se celebraban justamente en los circos romanos. Y creo que como dijo María hace un momento, el circo más imponente de Roma era el Circo Máximo. Básicamente, los Juegos Circenses consistían en vigas, que son como carruajes, junto con caballos. Y entonces eran como carreras. Dan vueltas, ¿no? Sí, muchas vueltas. Y principalmente los que estaban encima de las vigas eran esclavos o gladiadores. Y casi siempre terminaban en la muerte. Ya como último detalle, y luego ya pasamos a juegos porque ya estamos pegándole a los 20 minutos, es que, bueno, sí, mayormente la mayor parte de los gladiadores eran esclavos. Muchas veces sus amos los mandaban, pues... De hecho, como gran paréntesis, les recomiendo mucho que vean la película de Espartaco, de Stanley Kubrick. Muy probablemente muchos de ustedes ya hayan visto la película de Gladiador, de este señor Ridley Scott, pero les recomiendo que vean la de Espartaco porque habla muy bien sobre este tema de los espartanos y cómo pues un gran señor o un noble compraba esclavos para mandarlos precisamente a estos circos y que pues llegaran a ganar, ¿no? Porque se ganaba mucho dinero. Pero bueno, no es realmente, no siempre fue así. Muchas veces gente común y corriente, aunque no era esclavo, obviamente, entraba nada más para obtener pues fama y gloria, ¿no? Sí, y ahora pues para terminar, chicos, me gustaría que María terminara con los juegos. Sí, bueno, creo que me apresuré un poco, pero pues básicamente sí, los juegos eran súper populares entre los romanos. Existieron dos leyes que se llamaban Ley Alearia y Ley Talaria, que intentaron restringirlos, pero realmente no se respetaron las reglas mucho. Las penas iban desde el cuádruple de lo apostado hasta el exilio. Y
pues los jugadores eran considerados como, por un lado, personas que no usaban su inteligencia de la manera correcta, pero por otro lado eran personas muy valientes porque apostaban muchísimo dinero y pues porque estaban mal vistos. Entonces, tanto podían mejorar su estatus como podían empeorarlo. Pues entonces, como ahorita, ¿no? Es así como irse al casino, así que te dan tu quincena y pues si vas y te la gastas toda en los juegos y tienes a tus hijos esperándote, ¿no? Muriéndose de hambre, pues yo creo que sí, era muy mal visto. Sí, pero pues creo que con eso abarcamos lo más importante que... Pues ya, mira, vamos a mencionar también los otros juegos que investigamos. Creo que uno muy importante fue el de los dados, ¿no? Que pues, de hecho, si ustedes buscan una imagen de los dados romanos, pues son igualitos a los que nosotros tenemos. Tienen 7 caras y tienen el mismo número en cada lado. ¿Algún otro que nos pudieras comentar, María? Sí, también existen tipos de ajedrez y tipos de tabla. Y algo que me gustaría mencionar que nos pareció, bueno, se los comenté a mis compañeros temprano y me pareció interesante, fue que en el juego que era similar a piedra, papel o tijera, uno realmente sabía que estaba jugando con un hombre honesto cuando jugaban este juego en la oscuridad, porque pues obviamente no veías que cómo estaba su mano, pero pues tenías que confiar en su palabra. Muy interesante, María. Qué curioso. Pues muchas gracias y creo que con eso terminamos de abarcar todo, ¿verdad? Gracias, sí, chicos, por escucharnos y pues vamos a comentar ya nada más que bueno, pues ya para cerrar, sí, ya vamos a cerrar, profesor, se lo juramos. Pero pues sí, es un tema muy interesante. Como último comentario, yo quisiera decir que entre más estudio analizo ciertos aspectos de la antigua Roma, me doy cuenta de lo mucho que nos parecemos de cómo en realidad no han cambiado varias cosas en realidad en la sociedad. Pero sí, muy interesante. Espero que les haya gustado a todos, compañeros, compañeras, profesor. Y pues aquí le vamos a dejar. Profesor, nos disculpamos también por excedernos un poquito del tiempo, pero este tema abarca mucho y todo se nos hizo muy interesante. Sí, esperamos que lo disfruten. Que lo hayan disfrutado. Sí, hasta luego, bye.